Hola de nuevo, bienvenidos de nuevo al curso. En este vídeo vamos a vamos a introducirnos en la época moderna, siguiendo este repaso a través de la historia de la astrología, en su cronología. El sistema moderno imperante hoy día, o también llamado humanista, tiene sus raíces a finales del siglo XIX. Se originó sobre todo a raíz del progresivo descubrimiento de los llamados planetas transpersonales o transaturnales, ya en el siglo XVIII, y que posteriormente propiciaría que en Europa se viviera un renovado interés por la metafísica tras siglos en los que la razón, a partir del Renacimiento, del Renacimiento, pues había imperado como paradigma cultural. Por ejemplo, Urano, el planeta Urano, fue descubierto en el año 1781 y coincidió con la Revolución Francesa y la Guerra de Independencia de los Estados Unidos. Neptuno fue descubierto en el año 1846 y fue coetáneo del surgimiento de la Unión Soviética y el colectivismo. Y por último, Plutón fue descubierto en el 1930 y coincidió, su descubrimiento está emplazado en medio de las dos guerras mundiales, ¿no? Y sobre todo de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Previo a esta Segunda Guerra Mundial, y al auge del nacionalsocialismo y la extrema derecha, como esta Segunda Guerra Mundial derivó de los acontecimientos de la Primera y de la voluntad de poder de la que habló Nietzsche y que se encarnaba en la nación alemana. A finales del siglo XIX, movimientos como la Golden Dawn o la Sociedad Teosófica de Blavatsky fueron el caldo de cultivo de nuevas corrientes intelectuales, donde la masonería y las hermandades de iluminados fueron poco a poco permeando el conocimiento, hasta ese momento velado o reservado a las altas esferas culturales y políticas, hasta la clase media y el ciudadano de a pie. Aquí pues me gustaría comentar estos relacionándonos en esta época moderna con autores New Age, ¿no? La nueva astrología, por ejemplo Alan Leó, que literalmente fundó una publicación llamada Astrología Moderna, después de que Walter Gorn Old, o también conocido como Sefarial, que era un reconocido miembro de la Sociedad Teosófica de Blavatsky, como hemos comentado antes, le enseñara astrología y que se centró en el estudio del carácter más que en la predicción de eventos, ¿no? Siendo Alan Leo del signo solar Leo, pues no es extrañar, ¿no? Pues se centró más en el carácter. Y eso fue, ¿no? Esta introducción de nuevas tendencias en el mundo astrológico, esa astrología moderna, entre comillas, se dio aún incorporando elementos teosóficos y esotéricos como la reencarnación, ¿no? Sobre todo de la mano de este autor New Age, Alan Leo. Entonces, a medida que se desarrollaba la popularización de los horóscopos, esta democratización de la astrología volcó todo el saber contenido hasta la fecha en el ser humano, como principal actor implicado en su propia existencia. Más adelante, tras el nacimiento de la psicología como ciencia, corrientes motivadas por los estudios de Carl Jung, que aunque no fue astrólogo en el sentido tradicional, sí integró la astrología en sus prácticas psicológicas, utilizando los símbolos astrológicos como una herramienta para explorar el inconsciente colectivo y facilitar el proceso de individuación, ¿no? Teniendo en cuenta que Carl Jung también era del signo Leo, ¿no? Y todo lo que tiene que ver con la individuación pues era bastante importante para este señor. Estos hechos aproximaron la astrología y la simbología a las masas ya durante el siglo XX. Esta visión terapéutica y de autoconocimiento de la astrología, en detrimento de su faceta más predictiva o incluso filosófica, en términos más estoicos, es el modelo más extendido hoy en día en la sociedad. Esto nos lleva al momento presente y a entender o delinear los principales tipos de astrología que conviven con nosotros hoy en día. Por una parte tenemos la astrología natal, ¿no? Que es una astrología personal centrada en el ser humano y se basa pues, en el análisis de la carta astral de un individuo, un hombre o una mujer. Su objetivo principal es proporcionar información sobre la personalidad, tendencias psicológicas,
talentos, desafíos y propósito de vida. Dentro de la astrología natal existen enfoques más específicos como pues, la astrología psicológica, ¿no? Que viene inspirada en el trabajo de Carl Jung, ¿no? Como hemos comentado hace un momento, e integra pues, arquetipos y el inconsciente colectivo para comprender la psique del individuo. Y también tenemos pues, otras vertientes, otras corrientes, como por ejemplo la astrología kármica o evolutiva, que está más vinculada con la rama esotérica que hemos mencionado, proveniente del post-renacimiento, y se enfoca en la reencarnación y el desarrollo espiritual, ¿no? Considerando la carta natal como una hoja de ruta para el crecimiento del alma, a grandes rasgos. También tenemos la astrología mundana, ¿no? Como otro tipo de astrología que se practica hoy en día todavía, ¿no? Y la astrología mundana es la astrología mundial, ¿no? Que se centra en colectivos, ¿no? Estudia los eventos globales y la evolución de las sociedades. Analiza el impacto de los tránsitos planetarios en países, en gobiernos, en economías y tendencias culturales, ¿no? Se centra en eso. Se utiliza para prever cambios políticos, crisis económicas, conflictos internacionales y eventos climáticos, ¿no? Está muy centrada pues, en los planetas lentos, sobre todo en los ciclos que van conformando estos planetas más lentos, sobre todo desde Saturno hacia Plutón. Entonces, ejemplos de sus aplicaciones pues, incluyen cartas astrales para naciones, ¿no? Que se basan en la fecha de fundación o independencia de un país. Y también, pues, como aplicación, pues, como hemos dicho, pues, se centran en ciclos planetarios históricos, ¿no? Como el retorno de Saturno en una nación o la influencia de Plutón en la transformación de las sociedades. También, otra rama de la astrología, otro tipo de astrología que convive con nosotras hoy día, la astrología electiva, ¿no? Por ejemplo, la que se utilizó para fundar Bagdad, como hemos mencionado hace un momento en otro vídeo en el que hablamos de la historia o la época árabe, ¿no? Vinculada con esta cronología de la historia de la astrología. Y esta astrología electiva es una astrología incepcional, ¿no? Que está centrada en encontrar el mejor momento y se emplea para determinar, pues eso, ¿no? El momento más propicio para iniciar actividades importantes, como bodas, negocios, cirugías o incluso viajes. Es la aplicación que tiene hoy en día. Por ejemplo, pues si quieres planificar el lanzamiento de una empresa bajo una alineación favorable de Júpiter, ¿no? Para el crecimiento y la prosperidad, pues se utilizará un momento en el que Júpiter pues, esté dignificado en el cielo, ¿no? O esté angular, o esté en casa 10, etc., ¿no? Para poder elegir un momento en el cual pues, sea auspicioso, ¿no? Esta presencia de Júpiter ayudando al desarrollo y el crecimiento de esta empresa, hipotética empresa. Entonces también tenemos, por último, la astrología horaria, ¿no? Que es una astrología oracular, ¿no? Como un oráculo. Está centrada en la adivinación y se utiliza para responder preguntas concretas a partir del momento en el que la consulta es realizada, ¿sí? En lugar de analizar la carta natal del consultante, pues se levanta un mapa astral en el instante de la pregunta, cuando el astrólogo recibe esa pregunta, y se interpretan los planetas y casas para obtener una respuesta. Por ejemplo, el consultante puede preguntar: ¿encontraré pronto un trabajo? ¿No? Y el astrólogo pues analiza, por ejemplo, en este caso, la posición de Mercurio, ¿no? Como significador del trabajo, y la casa 10, ¿no? Como significadora de la carrera profesional. Eso es algo que veremos un poco más adelante en este curso, a modo de ejemplo. Y analiza el astrólogo pues, estas posiciones en la carta horaria para dar una respuesta, ¿no? Entonces, aquí en este tipo de astrología la luna es muy importante, ¿no? Y también las regencias y las disposiciones. Entonces, sabes saber bastante astrología natal y electiva para poder practicar astrología horaria. Es una astrología un poco más compleja. Entonces también, además de estos cuatro grandes tipos de astrología que tenemos hoy en día, pues existen otros tipos. Existe, digo,
la astrología médica, la astrología financiera, bueno, pues diferentes subramas, subvertientes de la práctica astrológica. Entonces ya para el siguiente vídeo vamos a adentrarnos en el meollo del tema, vamos a empezar a explorar la práctica astrológica y preguntándonos, ¿no? De entrada, esto que vemos aquí en estos momentos, ¿no? ¿Cómo funciona la astrología? ¿No? Esto lo vamos a ir viendo ya para el siguiente vídeo.